María José, no sé si... Ahí estamos. Hola Alfredo, sí, ya estábamos todos dispuestos para empezar el módulo de neurología de nuestro telecomité. Perfecto. Oye, muchas gracias. Entonces, bueno, en nombre de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, damos la bienvenida a este nuevo módulo, ¿no es cierto?, que va a tener el tema como principal, temas de neurología. Quien va a coordinar este módulo es la doctora María José Puga, que es, ¿no es cierto?, paliativista del Hospital Base Valdivia, académica de la Universidad Austral de Chile. Así que va a estar a cargo tanto el módulo de julio y de agosto. Así que María José, muchas gracias. Te dejo a ti ahora a cargo de la sesión. Muchas gracias Alfredo, buenos días a todos los que se unieron en esta mañana de julio. Y como bien decía el doctor Rodríguez, vamos a empezar el módulo de neurología. Hubo un pequeño cambio en el programa, vamos a empezar con Parkinson y para eso tenemos con nosotros al doctor Marcelo Leiva. Él es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, fue además médico general de zona en el Hospital de Corral y se formó como neurólogo en la Universidad de Chile y trabaja como neurólogo en nuestro hospital desde el año 2004, siendo jefe del servicio de neurología desde el año 2007, desempeñándose también en sistema de turnos de urgencia. Él es profesor auxiliar de la Universidad Austral de Chile y además investigador con bastante trayectoria, sobre todo en estudios fase 3, en el área de enfermedad de Parkinson, Alzheimer y otros. Así que los dejo con él, que nos va a compartir esta gran patología que nos toca ver bastante, que es sobre enfermedad de Parkinson. Doctor Leiva. Hola María José. Hola a todos. Gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de poder dar algunos brochazos acerca de esta patología. ¿Cuánto es el tiempo que tengo? Ya se me olvidó. Para la exposición, entre 30 y 40 minutos para dejar 20 minutos de discusión. Ya, perfecto. Nosotros en la práctica diaria estamos viendo pacientes con enfermedad de Parkinson bastante frecuentemente y creemos que no hemos cuantificado esa sensación que tenemos los colegas neurólogos. Creemos que tiene que ver, evidentemente, como primera opción con el envejecimiento de nuestra población, pero yo diría que, no sé, en lo personal, cada 2 semanas estoy haciendo algún diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Esta foto que yo les muestro acá es la foto del ensayo original del Dr. James Parkinson, donde muestra a un paciente, a su primer paciente, él publicó 6 casos, y esta es la foto de uno de sus pacientes, a lo que él llamó en su momento la parálisis agitante, en donde con ese título él daba cuenta de parálisis por un lado, en el sentido de que era una persona que como que dejaba de moverse, y agitante porque además temblaba. Quizás el concepto parálisis no está correcto del todo. Ahora uno viene a criticar, ¿cierto?, al doctor Parkinson, porque en neurología parálisis significa pérdida de fuerza. Y los pacientes con Parkinson no tienen pérdida de fuerza. Así que comencemos con el tema. En general, la enfermedad de Parkinson viene siendo, después de Alzheimer, la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa. La epidemiología es la que está puesta ahí. En general, la mayor prevalencia se alcanza en la sexta década de la vida, o sea, entre los 50 y los 60 años. Es el periodo de vida donde habitualmente se concentra la aparición o la presencia más bien, de la presencia de los casos de enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad rara en pacientes jóvenes, no obstante puede existir, pero claro, en pacientes más jóvenes uno tiene que establecer otras opciones diagnósticas y no primariamente la enfermedad de Parkinson. La incidencia, la que te ha puesto ahí, 8 a 18 casos por 100.000 habitantes. Habitualmente la gente
siempre nos preguntan en los casos de pacientes, digamos, la familia, que nos preguntan en los casos de pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, ¿cierto? ¿Es hereditario? Esa pregunta es habitual. Y la respuesta es que no, no son enfermedades hereditarias. Si bien hay un componente en un porcentaje mínimo de los casos, la respuesta a si el Parkinson es hereditario o si el Alzheimer es hereditario, la respuesta es no. Son enfermedades neurodegenerativas ligadas, hasta ahora, ¿cierto? Ligadas fuertemente con la edad, que es como el gran factor de riesgo que aparece en este tipo de patologías. Y la sobrevida con la aparición de los tratamientos farmacológicos en Parkinson, la sobrevida se extiende a eso que está ahí expuesto, más o menos 20-25 años. Lo que hace relativo la gravedad, entre comillas, de hacer un diagnóstico de Parkinson a los 80 años, por ejemplo. Uno trata de relativizar, ¿cierto?, esta situación ante pacientes de esa edad que uno les hace el diagnóstico de Parkinson, porque son pacientes que, para bien o para mal, no van a alcanzar a desarrollar completamente la enfermedad. Es diferente cuando un paciente con Parkinson, digamos, a un paciente se le diagnostica la enfermedad a los 35 o a los 40 años, donde ahí sí uno sabe que este paciente va a desarrollar la enfermedad en su completo ámbito, lo que implica ciertamente un pronóstico funcional que va necesariamente hacia la postración, y además la expectativa de vida en alguien así se ve disminuida. Como digo, uno concentra afortunadamente los diagnósticos en tercera edad y eso hace que muchas veces esta expectativa de vida con los medicamentos haga que la evolución no se alcance en su completo desarrollo. Antes de la aparición de los fármacos, la sobrevida de los pacientes con Parkinson era más o menos de 10 años. Y el tratamiento que clásicamente se utilizaba, y estoy hablando de los años 50 más o menos, que era una aparición de la levodopa. Y los tratamientos habitualmente eran muy traumáticos. En buenas cuentas consistía en quemar ciertas partes del cerebro o en sacar ciertas partes, extraer quirúrgicamente ciertas partes del cerebro que son las que se sabe estar involucradas con los síntomas de Parkinson. Y eso provocaba, por supuesto, que secuelas relevantes, importantes, en los pacientes que se sometían a estos tratamientos. Ciertamente que establecer el diagnóstico de Parkinson conlleva un tremendo impacto tanto en el paciente como en el entorno del paciente. Es una enfermedad crónica, no hay cura para esta enfermedad, eso sí hay que aclararlo muchas veces a los pacientes, porque siempre está la esperanza de que pudiera haber alguna cura para esta enfermedad, hasta ahora no la hay. Y hay que estar atento, por lo tanto, cuando uno da este diagnóstico de enfermedad de Parkinson, a las consecuencias anímicas que puede provocar esto. No es cualquier cosa decir que tiene usted un Parkinson. El paciente con Parkinson que tiembla, en etapas iniciales sobre todo, el temblor habitualmente empieza por un lado. El Parkinson es asimétrico. Lo vamos a ver en la clínica del Parkinson. Los pacientes que tiemblan empiezan a temblar con una mano, por lo tanto. Y eso muchas veces genera en el paciente vergüenza, se siente menoscabado. Y no es raro ver a un paciente con Parkinson inicial, donde todavía se movilizan bien, con una mano en el bolsillo y la otra no. Habitualmente la mano en el bolsillo es aquella mano que tiembla. La autoestima es una de las grandes cosas que se afectan en los pacientes con Parkinson, porque además cada vez que un paciente con Parkinson se ve sometido a una situación estresora, sobre todo el síntoma temblor aumenta. Por lo tanto, les es difícil enfrentar situaciones que pueden ser cotidianas, pero que generen algún grado de ansiedad, porque está muy ligado la ansiedad al aumento de síntomas como el temblor. De hecho, muchas pacientes preguntan, ¿cierto?, si es que lo que tienen es un problema de nervios, y eso es lo que le provoca el temblor. Y claro, hay que aclarar ahí que si bien el Parkinson empeora ante situaciones de ansiedad, ante situaciones, comillas, de nervio, no es la causa, ciertamente,
de la enfermedad que presentan. Y bueno, cuando un paciente comienza con estos síntomas de Parkinson o sufriente de Parkinson, o cuando se hace el diagnóstico de Parkinson, la función en la casa del paciente muchas veces cambia. ¿En qué sentido? Muchos de nuestros pacientes son gente que realiza actividades de transportar leña, por ejemplo, o en general actividades de fuerza en la casa. Y que muchos de estos pacientes no son muy buenos para caminar. En general sabemos que nuestra población no es muy buena para realizar ejercicio. Y ahí uno tiene que sugerir ciertas cosas generales, como por ejemplo el tratar de evitar hacer fuerzas exageradas. Cualquiera de nosotros que se ponga a hacer fuerza va a quedar después de realizar ese ejercicio con temblor, porque es normal, y con la musculatura más bien contraída, con aumento del tono normal luego del ejercicio. Eso en el Parkinson ciertamente que aumenta los síntomas de Parkinson. Así que una sugerencia que uno en general les hace a estos pacientes es que traten de evitar dentro de la casa actividades que puedan implicar fuerza, porque eso les va a empeorar el síntoma de rigidez muscular y les va a empeorar el síntoma de temblor. Así que son cosas que uno tiene que ir conversando con la familia, conversando con el paciente, mientras hay todo un proceso de adaptación por lo demás. El proceso de adaptación al diagnóstico es no menor y muchas veces implica que los pacientes no tomen los medicamentos indicados. El concepto actual de iniciar terapia antiparkinsoniana es iniciarla cuanto antes se pueda. Por ahí en algún momento se sugería esperar que estuviera peor el paciente, si está en etapa muy inicial, con síntomas muy leves, mejor no empezar tratamiento por los eventuales efectos secundarios de los tratamientos. La verdad es que desde el momento en que uno establece el diagnóstico de Parkinson, es el momento en que uno debería iniciar el tratamiento farmacológico de Parkinson. Si el paciente no acepta el diagnóstico, que suele ocurrir muchas veces, desgraciadamente se retrasa ese inicio. Y eso hace que cuando el paciente se decide a comenzarlo, la enfermedad avanzó y la respuesta a los fármacos habitualmente es menor que la que se puede obtener en etapas más tempranas. Así que es importante el manejar desde el punto de vista de la psicoterapia, y ahí el psicólogo es, en el mundo ideal, un profesional que debería estar presente dentro del equipo de salud que se encarga de manejar a un paciente con enfermedad de Parkinson. Porque me ha tocado ver varias veces que pacientes se me pierden, muchas veces 1 año, 2 años perdidos, y después vuelven tiesos y temblorosos, debiendo aceptar muy dolorosamente finalmente la enfermedad, porque ya están limitados en sus actividades severamente. ¿En qué se basa el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Desgraciadamente, no hay un examen, no hay un marcador biológico que a uno le permita establecer el diagnóstico de Parkinson. No existe. Hay exámenes que son complementarios, hay exámenes que ayudan a descartar otras cosas, pero no existe ningún examen que a uno le diga o le permita decirle al paciente, usted tiene un Parkinson, usted no tiene un Parkinson. Una enfermedad de Parkinson idiopática. Aclaremos una cosa, lo que aquí tienen ustedes expuesto son los signos cardinales de un parkinsonismo. ¿Ya? Un parkinsonismo no es otra cosa que los signos o síntomas que están puestos acá. Ahora, la principal causa de parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson idiopático. ¿De acuerdo? Pero hay otras causas de parkinsonismo como los medicamentos, por ejemplo. Por eso una de las primeras cosas que uno debe preguntarle a un paciente que consulta, porque se presenta, porque está más lento para caminar y porque tiene temblor, ¿cierto? Una de las primeras cosas que uno debe preguntar es ¿qué medicamentos toma? ¿Qué medicamentos toma? Hay ciertos medicamentos que se usan, por ejemplo, para los vértigos, como la flunaricina, y que se indican y que hacen muy bien para los vértigos. El problema es que indicar flunaricina en un paciente de tercera edad o de 50 años para arriba tiene el riesgo de que al cabo del mes de haber indicado la flunaricina, tableta de 10 miligramos, media tableta en la noche, o una tableta cada 12 horas, dependiendo del vértigo, ¿cierto?
Al cabo de un mes podemos tener perfectamente un paciente que está tieso, que está más lento y que tiembla. Y así también con el uso de neurolépticos y otro tipo de fármacos. Por lo tanto, es muy importante descartar que un paciente que se nos presenta con un parkinsonismo, o sea, que tenga estos signos que están puestos acá en la diapositiva, de que no estemos ante una situación que no sea un Parkinson idiopático, sino que sea un parkinsonismo de otro tipo y eventualmente tratable. Yo recuerdo una paciente que hace un año atrás consultó en la urgencia, la llevaron en silla de ruedas, no podía caminar, estaba en la camilla postrada, conversamos con la familia, un parkinsonismo severo, apenas se le entendía lo que hablaba, estaba muy disártrica, apenas podía movilizar las 4 extremidades, no se podía sentar sola, no podía siquiera levantar la cabeza. Y con la familia prácticamente hablamos de realizar una gastrostomía y de programarnos para una gastrostomía, dada esta situación tan avanzada, pero el detalle era que entre las cosas que ella tomaba este medicamento, fenadicina. Hay otro, no quiero tampoco dejar a la fenadicina como una cosa terrible, porque sirve, pero era de estos casos que uno se acuerda muy bien porque la severidad del parkinsonismo era la que describo. Esa paciente, que estuvimos a punto de hospitalizarla, pero que la familia se arrepintió y quiso llevarla para la casa, se le suspendió una medicina y al cabo de 6 meses más o menos, llegó a la consulta, luego de controles intermedios, por supuesto, caminando, sonriente, fue medicina, por supuesto, suspendida en su momento, un poquito de apoyo de levodopa, pero muy poco, y la paciente era otra persona, se recuperó completa y absolutamente. Entonces, siempre, nunca olvidar que ante un parkinsonismo, pensar no siempre puede ser una enfermedad de Parkinson idiopática, sino que, digamos, aunque es la más frecuente, sino que además pueden haber otras causas de Parkinson. Bueno, entonces, los signos cardinales de un parkinsonismo son estos: la rigidez, el temblor, la hipoquinesia y la pérdida de los reflejos posturales. De esos 4 signos, el más relevante, el que siempre debe estar sí o sí, es el que está marcado en azul, es la hipoquinesia. Y sumado a ese signo, debe haber alguno de los otros 3. Alguno de los otros 3. ¿De acuerdo? O sea, no tienen que estar los 4. Ni siquiera 3. Basta que haya hipoquinesia más temblor, o basta que haya hipoquinesia más rigidez muscular, o basta que haya hipoquinesia más pérdida de reflejos posturales, y uno puede establecer el diagnóstico de síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. La pérdida de los reflejos posturales es algo en general tardío. Así que para hacer el diagnóstico, la verdad, desde el punto de vista práctico, poco sirve porque aparece cuando ya el diagnóstico fue hecho hace rato. La pérdida de los reflejos posturales se refiere a que los pacientes comienzan a presentar caídas, y no porque tengan problemas de propiocepción, ¿cierto? Problemas cerebelosos asociados, sino que simplemente el paciente pierde la capacidad que todos tenemos de que si nos tropezamos, por ejemplo, o de si alguien nos empuja, se generan diversos mecanismos que evitan que nos caigamos, que perdamos el equilibrio. Esta prueba uno la realiza en el box de consulta, haciendo que uno, instalándose detrás del paciente, y uno le hace empujoncitos hacia uno, por los hombros, al paciente. El paciente tiene el médico detrás, al examinador detrás, y uno le hace empujoncitos hacia atrás al paciente, uno le advierte que se quede firme, de que que ojalá yo no lo movilice con mis empujones, y el paciente tiene que evitar que yo, comillas, que yo le gane, que el examinador le gane. Lo normal en cualquier ser humano es que ante estos empujones, que pueden ser fuertes, ¿cierto? Lo normal es que uno no retroceda más allá de 2 pasos. O no se mueva el paciente, o retrocede, o un paso y con eso compensó, o hasta 2 pasos. Si el paciente ya tuvo que retroceder 3 o más pasos para lograr compensar su equilibrio, eso significa una alteración de los reflejos posturales. Por supuesto que si el paciente lo empujamos para atrás y se nos cayó, claramente hay una severa alteración o pérdida de los reflejos posturales. La hipoquinesia es una disminución en la amplitud y la velocidad de los movimientos.
uno habitualmente lo hace con cualquier movimiento que implique eso, que implique amplitud y que implique velocidad. El tapering de los dedos, o sea, con el dedo cortejo, el dedo 1 y el dedo 2, ¿cierto? De la mano, uno hace que los separe y los junte. Uno es el modelo del paciente, uno es el control, uno se pone delante del paciente y hace que el paciente pueda imitarlo a uno y entonces, la hipoquinesia uno lo evalúa con ese tipo de pruebas. Entonces, ¿qué ocurre con esto juntar y separar dedos? Y cada vez, al cabo de unos 10 segundos más o menos, este juntar y separar dedo, el dedo índice con el dedo gordo, ¿cierto? El paciente va disminuyendo su velocidad y va disminuyendo la amplitud de esta pruebita. Y la otra forma de evaluar esto en extremidades inferiores es haciendo que el paciente sube y baje el talón del pie, también por unos 10 segundos, donde también uno puede observar la disminución de la amplitud y la velocidad de ese subir y bajar el pie tocando el piso o tocando una banca sobre la que uno tenga el pie del paciente. 10 segundos más o menos son el tiempo que uno se da para ir evaluando si hay o no hay pérdida de la amplitud, pérdida de la velocidad. El temblor. El temblor es de reposo. No se olviden que hay otros tipos de temblores. Y tengan presente además que el temblor puede no estar presente en más o menos un tercio de los casos. O sea, el temblor no es un signo sine qua non del parkinsonismo, de un síndrome parkinsoniano. Esto muchas veces es una complicación, porque aquellos pacientes que presentan temblor, muchas veces, o la mayor parte de las veces, consultan precozmente a médico y eso facilita el inicio también temprano de sus tratamientos. Desgraciadamente, aquellos pacientes que son rígido-aquinéticos, es decir, donde el temblor no está presente, se retrasa el inicio, sobre todo si son pacientes ancianos, porque comienza, digamos, lo que ve la familia es que simplemente el familiar comienza a hacerse más lento en sus movimientos y eso se considera, comillas, propio de la edad, y ahí nomás se quedan, y no consultaron sino muy tardíamente, porque pensaban que este enlentecimiento motor, ¿cierto? Este enlentecimiento de los movimientos del paciente, no era otra cosa que simplemente la edad y por lo tanto no había que dar mucha cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces el temblor, entre comillas, es un signo que ayuda a que el paciente pueda consultar tempranamente. Así también el temblor es uno de los síntomas o signos que mejor respuesta tiene a los tratamientos. Por lo tanto, entre comillas, ¿cierto? Aquellos pacientes que tiemblan tienen una mejor evolución o mejor respuesta al tratamiento que aquellos pacientes que no tiemblan o pacientes rígido-aquinéticos. El temblor y en general el Parkinson, como les dije hace un rato, es un Parkinson idiopático. Es una patología donde los signos son asimétricos, comienzan en un lado y siempre son más marcados a ese lado. A diferencia de los parkinsonismos secundarios a otras causas, como por ejemplo el medicamento, habitualmente son esos parkinsonismos simétricos, más bien. El temblor no es muy relevante en los parkinsonismos de causa no Parkinson idiopático. No es habitual que esté presente el temblor. Por lo tanto, y el temblor es en las manos habitualmente. El gran diagnóstico diferencial del temblor en la enfermedad de Parkinson es el temblor esencial. El temblor esencial es un temblor benigno. Ese sí es hereditario, la mayor parte de las veces. Y es un temblor esencial, es el típico temblor de la cabeza. Muchos pacientes creen que temblar de la cabeza significa Parkinson. No, no significa Parkinson. De hecho, el temblor cefálico de los pacientes con temblor esencial se llama temblor no. Así se le llama en términos neurológicos. ¿Por qué? Porque la cabeza se mueve como si el paciente estuviera diciendo no, y además es como que el paciente no estuviera diciendo no tengo Parkinson. Entonces, el gran diagnóstico diferencial del temblor, en estos casos, es el temblor esencial, que es un temblor que en algunas ocasiones llega a ser limitante y que tiene tratamientos completamente diferentes y que tiene una fisiopatología completamente diferente a la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson
pueden temblar la mano de un lado, el pie la pierna, el tren inferior de ese lado, la mandíbula eventualmente, y eso es lo que tiembla en Parkinson. Que tiemble la cabeza es inhabitual. Y en cuanto a la rigidez muscular, es una rigidez no de articulaciones, es rigidez muscular, y las formas que se presenta clínicamente puede ser una forma llamada de rueda dentada, donde uno toma la mano del paciente y hace movimiento de flexo-extensión de la muñeca, y en ese movimiento de flexo-extensión, el movimiento tiende a ser como en una rueda dentada, y eso se denomina de esa forma. Y la otra opción es que no exista la rueda dentada, que el movimiento sea rígido en todo su arco de acción, y eso se llama una rigidez en tubo de plomo, la rigidez muscular. La conjunción de todos estos síntomas es lo que nos va a dar otras cosas como hiponimia, y las alteraciones de la marcha, que en buenas cuentas son estos signos básicos que se expresan y que se suman y nos van a dar el síndrome parkinsoniano completo en los pacientes que lo desarrollan completamente. Marcelo, quedan 10-15 minutos. 10-15 minutos, perfecto. Ya, nos vamos a ir más rápido entonces. No se Me olviden preguntan, disculpa, si te puedes sacar la mascarilla por la voz. No sé si ¿Ah, sí se escucha mal? no tan bien. ¿Aló? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha Sí, diferente? se escucha bien, mejor. Ya, bueno. Ya, gracias, disculpa. Sí, no te preocupes. No se olviden que existen signos premonitores en la enfermedad de Parkinson, que son bien específicos, como la constipación o el trastorno conductual del sueño REM, hiposmia o dolores musculares varios. El Parkinson duele. El Parkinson duele, se producen dolores musculares probablemente por la hipertonía muscular, y eso genera dolores musculares. El trastorno conductual del sueño REM es algo que puede preceder al Parkinson por muchos años. No se olviden que cuando se ha visto, ¿cierto? Se ha calculado que cuando comienzan los signos de la enfermedad de Parkinson, los que acabamos de ver recién, temblor, rigidez, hipokinesia, qué sé yo, cuando comienzan esos signos se calcula que la pérdida neuronal que ocurre a este nivel, porque la sustancia negra es la que comienza a perder neuronas, una neurona de la sustancia negra es esta, que son neuronas pigmentadas con melanina. Y en los pacientes con Parkinson se ve la aparición de estos que son los llamados cuerpos de Lewy, que son depósitos anormales, ¿cierto?, de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Todos nosotros tenemos esta proteína en nuestras neuronas, todos nosotros. El problema es que en los casos de pacientes con Parkinson comienzan a agregarse anormalmente dentro de las células de la sustancia negra del mesencéfalo. Y eso provoca que estas células luego desaparezcan. Y se provoca esto como una despigmentación de la parte compacta de la sustancia negra que se transforma en esto, y también a nivel del locus cerúleo en el puente. Eso es, desde el punto de vista de la neuropatología, la enfermedad de Parkinson. Y esta pérdida de neuronas se calcula que comienza 12 a 15 años antes de la aparición de los signos cardinales de un parkinsonismo. Entonces, la pérdida neuronal comienza muchísimo antes que se comienza a expresar clínicamente esta enfermedad. Y además de los síntomas motores, que son los que hemos hablado antes, están los síntomas no motores, que son todo este racimo de síntomas que son variados, como ustedes se pueden dar cuenta. El trastorno del sueño, o el trastorno conductual del sueño REM, puede ser un síntoma premonitor, o también puede ser un síntoma que acompaña a la enfermedad de Parkinson. Los trastornos del ánimo ya vimos que era un tema importante a considerar en los pacientes por la implicancia que tiene que uno le diga que tiene una enfermedad de Parkinson. Los trastornos sensitivos, el Parkinson, como recién les dije, duele. Y eso significa que los pacientes presentan lumbagos, los pacientes presentan dolores como hormigueos o parestesias en las extremidades. Y variados dolores, síntomas sensitivos se presentan en la enfermedad de Parkinson. El deterioro cognitivo, la demencia, es una cosa frecuente en el Parkinson, depende del tiempo de evolución de la enfermedad.
en general está presente más o menos en un 30% de los casos. Y si uno va a los tiempos de evolución, sobre los 20 años de evolución, el 80% de los pacientes con Parkinson presentan deterioro cognitivo. Las manifestaciones psiquiátricas también es algo relevante, en el sentido de que muchas veces no solo pueden tener que ver con el Parkinson, como manifestaciones psicóticas o alucinaciones, el Parkinson avanzado, sino que además pueden tener que ver con los tratamientos del Parkinson. Por lo tanto, es relevante poder definir muchas veces si el paciente está con alucinaciones visuales, por ejemplo, de qué se trata. O es un paciente que se nos está demenciando, o es un paciente que su enfermedad de Parkinson le está provocando esto sin que necesariamente esté demenciado, o bien es una secuela o un evento relacionado a los tratamientos. Y trastornos autonómicos variados, fíjense ustedes, en lo que implica disfunción eréctil. La impotencia es un signo que hay que estar preguntando a muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que no se expresa claramente, que se maneja bastante bien con sildenafilo, pero uno tiene que preguntarlo, porque ese síntoma muchas veces no es referido por los pacientes por un tema de vergüenza, ¿cierto? Y pueden haber severos casos de hipotensión en relación a su enfermedad de Parkinson, lo que genera también caídas y pérdida de autovalencia. Por lo tanto, los trastornos autonómicos también se deben considerar en la evolución o en el cuadro clínico de un paciente con enfermedad de Parkinson. Insisto, voy a ir un poquito más rápido dado el poco tiempo que nos queda. En cuanto al tratamiento, yo le dije, antes de los años 50 era bastante cruento, era matar neuronas de frentón, sacar pedazos de cerebro que se sabía que si se sacaban disminuía el temblor o disminuía en algo la rigidez. Eso después cambió con la aparición de la levoterapia, la levodopa, y otros fármacos que se fueron agregando a la levoterapia. El arsenal actualmente en la enfermedad de Parkinson es una enfermedad auge, y el sistema público cuenta con bastantes opciones terapéuticas para manejar a estos pacientes. Y la levodopa que se ofrece, que es el gold standard, la levodopa es el tratamiento de oro que tenemos para los pacientes con Parkinson. Eso no ha cambiado en los 80 años en los 70 años que lleva la levodopa en el mercado, y por ahora no se visualiza tampoco algo que vaya a ser mejor que levodopa, que es un precursor de la dopamina. Bueno, y la dopamina, eso no se lo alcancé a decir. La dopamina, ¿qué es lo que hacen estas neuronas del mesencéfalo? Lo que hacen estas neuronas del mesencéfalo es que producen dopamina. Eso es lo que hacen, esa es la relevancia de la pérdida de estas neuronas. Y esta producción de dopamina sube, porque esto es mesencéfalo, esto es tronco cerebral, y esta producción de dopamina que se fabrica en estas neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo se excreta, ¿cierto?, más arriba a nivel de los ganglios de la base, y de ahí se recorre todo el cerebro hacia la corteza cerebral, sobre todo corteza frontal. Eso es lo que se pierde en el Parkinson, en buenas cuentas, la dopamina. Y eso es lo que uno aporta cuando le da tratamiento de levodopa. La levodopa es un precursor de dopamina que es capaz de cruzar barrera hematocefálica y en cerebro, ¿cierto?, se metaboliza y viene a reemplazar esta dopamina natural que produce nuestro cerebro. Y todos los otros fármacos, o la mayor parte de los otros fármacos que están en el mercado, que se han ido descubriendo, son coadyuvantes de esta levodopa dopamina. ¿De acuerdo? Aumentando su vida media, disminuyendo su excreción, y todo va en ese sentido. O bien que hacen como de agonistas en estos receptores de dopamina que están ubicados en los ganglios de la base. Por lo tanto, todo radica en la dopamina en cuanto a neurotransmisores se trata en esta enfermedad de Parkinson. Bueno, el objetivo del tratamiento es eso: reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y los efectos secundarios derivados de la farmacoterapia, como ya dijimos. Uno de los fármacos que se utiliza son los anticolinérgicos, en particular el triexifenidilo o el tonaril en el mercado, ampliamente usado para otros fines previamente al descubrimiento de la enfermedad de Parkinson. Y yo diría que las principales alteraciones que puede producir
trihexyfenidilo están las alteraciones cognitivas, ¿ah? Considerando que son pacientes de tercera edad la mayoría. Entonces ahí uno debe tener cuidado. Si son pacientes jóvenes, menores de tercera edad, uno puede empezar con anticolinérgicos el tratamiento, y son pacientes de tercera edad, uno, en lo posible tratar de evitar los anticolinérgicos porque pueden empeorar cualquier cuadro de deterioro cognitivo o pueden favorecer la aparición de episodios de desorientación. El temblor es como el principal síntoma que se ve favorecido con los anticolinérgicos. El otro grupo de medicamentos son los agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Pramipexol, ropinirol, ropicotina. Los agonistas dopaminérgicos actúan a nivel de estos receptores dopaminérgicos ubicados en los ganglios de la base y coadyuvan a la función de la dopamina. En buenas cuentas, eso es lo que hacen. Efectos secundarios muchas veces tienen que ver con alucinaciones, es un gran causante de alucinaciones, y además del control de impulso, que es otra cosa muy importante en los casos de los agonistas dopaminérgicos. Una vez me acuerdo, una paciente que con Parkinson y que iba al casino, camino al casino se cayó en la vereda producto de su Parkinson, se hizo una herida en la frente, sangró de la herida, ella se paró, le puso su pañuelo en la herida y siguió caminando al casino y se fue a jugar esa tarde al casino con su herida en la frente. Es decir, este descontrol del pulso puede ser muy relevante. Muchas veces llegan incluso hasta entre marido y mujer, ¿cierto? Donde siempre la relación fue buena, se llega a acoso sexual, incluso a tener que cambiar de habitación, porque resulta que el marido se acerca a la señora de una forma agresiva en cuanto a tener relaciones sexuales. Así que puede ser muy relevante, muy complicado, los efectos que puede producir en algunos pacientes los agonistas dopaminérgicos. La levoterapia. La levoterapia es, como digo, el mejor tratamiento para los pacientes con Parkinson, pero en el uso a 5 años más o menos comienzan a aparecer efectos secundarios importantes, como por ejemplo las fluctuaciones motoras. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes se sienten muy bien con el medicamento, pero con el transcurso del tiempo esto se va disminuyendo. Entonces, cada vez va disminuyéndose el efecto positivo de la levoterapia y se producen cada vez disminuciones del efecto muy bruscas que hacen que los pacientes de pronto estén muy bien, eso se llama on, y de pronto caigan a estar muy mal, y eso se llama off. Esas situaciones son las que uno trata de evitar, retardando el inicio de la levoterapia, usando estos otros fármacos que yo les nombraba antes, entre otros, y dando además dosis pequeñas y fraccionadas de levodopa durante el día. Eso tiende un poquito a retrasar esta aparición de estas fluctuaciones motoras. Y la otra alteración que se produce con la levoterapia a 5 años más o menos, es en el 50% de los pacientes, es la aparición de disquinesias, que son, en buenas cuentas, movimientos coreicos. Las disquinesias están muy relacionadas al periodo ON de estos pacientes, donde de pronto el paciente puede estar casi sin rigidez, casi sin hipoquinesia, caminando bastante bien, pero el problema es que comienza con estos movimientos coreicos que pueden ser solo de cabeza, pero pueden ser generalizados y limitarlos también. O sea, un paciente puede estar limitado por el Parkinson cuando está en el off, y después puede estar limitado por la disquinesia cuando está en el on. Por lo tanto, estas alteraciones secundarias al uso prolongado de la levoterapia pueden ser muy, muy limitantes, y son las que uno trata de evitar disminuyendo, dando dosis muy pequeñas de levoterapia y aumentando muy, muy así a cuentagotas las dosis de levoterapia en el transcurso de la enfermedad. Y en el tratamiento ya no farmacológico es muy relevante lo que se puede hacer o trabajar con kinesiología. Es tremendamente relevante porque favorece la mantención de la funcionalidad de los pacientes. Y repetir lo que les dije hace un rato, el hacer fuerzas en estos casos no es algo que sirva mucho. Lo que sirve más bien son ejercicios como por ejemplo la bicicleta estática, o trotadora. Ese tipo de ejercicios son más bien los aeróbicos, son los que favorecen o que ayudan muchísimo a los pacientes. Ejercicios de elongación, ese tipo de ejercicios. En las fases iniciales ayuda para prevenir la inestabilidad postural y, como dice ahí, manejar rigidez articular también, favorecer la función respiratoria. En las fases intermedias de la enfermedad, para que el paciente trate de, como ya va a tener los pasitos cortos, ¿cierto? O esta marcha festinante,
y tendencia a caídas, tratar de aprender estrategias para mejorar o tratar de compensar estas alteraciones que van apareciendo. Y también es importante ir educando a los familiares y cuidadores para favorecer el movimiento y el buen manejo de los pacientes. Ya en la fase avanzada, en lo posible, tratar de evitar las caídas, la nutrición es algo importante, y los ejercicios que a lo mejor los pacientes ya no pueden salir a hacerlos, tratar de hacerlos en casa. El kinesiólogo, yo diría que es un profesional que tiene que estar, debería, en el mundo ideal, estar presente al lado de estos pacientes durante todo el transcurso de la enfermedad. El fonoaudiólogo, la fonoaudióloga también, ya estoy casi terminando, ya que los pacientes de estos casos comienzan a hacerse disátricos. La taquifemia es algo, ¿a qué se refiere con esto? Son pacientes, los pacientes con Parkinson comienzan a hablar más rapidito y más bajo, empiezan a mover más bajo y no se les entiende por qué. Ya no modulan bien, porque están hablando bajo y porque hablan rápido. Eso se llama taquifemia. Bueno, todas esas alteraciones, además de la disfagia, es relevante el apoyo de la fonoaudiología. Y la terapia ocupacional, ni hablar, porque es algo que va a ayudar muchas veces a la confección de órtesis que nos pueden ayudar para algunas situaciones, o adaptaciones en casa, es decir, poner manillas, cuidado con la zona del baño, en los pasillos, con las escaleras, ¿cierto? Con cruzar un umbral que pueda estar un poquito alto, porque todas esas cosas nos van a favorecer que el paciente no tenga accidentes caseros. Y por supuesto que, como dije hace un rato también, el apoyo de psicología, de psiquiatría y de nutricionista son tremendamente relevantes. Muchas veces estos pacientes comienzan a bajar de peso porque el temblor les hace mantener un gasto de energía permanente y comienzan a bajar de peso. El ánimo hace que muchas veces la nutrición se vea alterada, así que también forma parte del equipo un apoyo de nutricionista. Eso es. Muchas gracias, Marcelo. Tu presentación en realidad muy clínica, y eso se agradece porque estamos tan acostumbrados a ver los resultados de los ensayos clínicos, y lo que nos hacemos falta es estas perlas, estas anécdotas que nos cuentas. No hay preguntas todavía, así que yo voy a aprovechar de hacer un comentario, pregunta en realidad, porque los paliativistas usamos mucho antagonistas dopaminérgicos. La metoclopramida se puede usar por vía subcutánea, usamos haloperidol también como antimético y como tranquilizante, y en mi experiencia clínica, efectivamente, yo he tenido pacientes, más que con parkinsonismo, a veces con movimientos extrapiramidales o temblor, francamente. En tu experiencia, ¿estos Parkinson farmacológicos demoran mucho en revertir? ¿Qué dices tú? Porque uno debería evitar usarlos, pero cuando ocurren, ¿qué hacer ante ellos? ¿Qué esperar? Sí, eso depende del paciente, ¿ah? Depende del paciente, porque hay pacientes donde tú suspendes el medicamento y al cabo del mes, al cabo de los 3 meses, ya el parkinsonismo se dio. Pero tiene otros pacientes, me tocó ver a mí, también existen, donde tú le aplicas una metoclopramida, yo recuerdo un paciente de cirugía, un chico de 20 años, que tuvo vómito postquirúrgico, 10 miligramos de metoclopramida, hizo una distonía de la que nunca salió, y después desarrolló un Parkinson. Se cree que eso está relacionado con el nivel de receptores dopaminérgicos que todos tenemos en el cerebro. Entonces, si tenemos un paciente que tenía receptores dopaminérgicos disminuidos, eso actualmente hay algunos mecanismos imaginológicos que pueden tener un acercamiento a eso, a medir cómo están tus receptores dopaminérgicos, pero que es solamente una guía, que no implica ninguna base para pronosticar nada. Y se supone que en estos casos depende un poco de eso, de cómo está el nivel de receptores dopaminérgicos en los ganglios de la base, para poder pensar que estos pacientes recuperen o no. En general recuperan. En general, cuando es medicamentoso, tienden a recuperar. Pero estos casos en que no recuperan y que desarrollan la enfermedad a una edad tempranísima, como este caso, como este paciente, uno supone que son casos en donde ya había una predisposición estructural anatómica y que probablemente eran casos que iban a desarrollar un parkinsonismo en algún momento de la vida, sí o sí. La domperidona, entre paréntesis, dentro de estos medicamentos, yo diría que la más inocua y segura para usar, para tratar de evitar estos cuadros de parkinsonismo, es la domperidona. Metoclopramida, sí, claramente
es de alto riesgo, y la domperidona es algo que nosotros utilizamos. De hecho, muchas veces en pacientes con levoterapia, con intolerancia gástrica, utilizamos domperidona media hora antes de la levodopa, con muy buen control de náuseas, vómitos y cero empeoramiento del parkinsonismo. Buen punto eso de la domperidona. Sí, generalmente también la preferimos en personas mayores y en general preferimos la metoclopramida porque como atraviesa la barrera hematoencefálica actúa en el centro vómito a nivel central y nos ayuda más con los opioides, pero es siempre una limitación. Hay dos preguntas en este momento, una verbal de la doctora Rico y otra escrita, así que la doctora Rico la preguntó primero. María Antonieta. Hola, buenos días. Muy clara la presentación, muy didáctica, me gustó mucho. Y la verdad es que quería, bueno, hacer una observación. Yo tengo la impresión que los pacientes de Parkinson son pacientes que tienen con más frecuencia cuadros de dolor crónico. Aparte de los pacientes de cáncer, en las unidades de dolor crónico, vemos con cierta frecuencia pacientes de Parkinson con lumbalgias crónicas, con dolor musculoesquelético crónico, y ahora que estaba viendo lo que tú mostraste de la disminución de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, en los núcleos de la base, uno puede entender que probablemente hay daño también en los núcleos noradrenérgicos y serotoninérgicos que participan en los sistemas inhibitorios descendentes, que son súper importantes en la modulación del dolor. Entonces, parece súper razonable que los pacientes de Parkinson vayan desarrollando una menor capacidad de inhibición del dolor y puedan tener más frecuencia de dolor crónico. No sé, por lo menos en la consulta de dolor se ven pacientes de Parkinson con dolores de distinto tipo. ¿Cuál es la impresión como neurólogo? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, por el tema de tiempo no pude profundizar estas cuestiones como para estar 2 horas hablando de esto, porque los síntomas no motores es algo que cada vez tiene más relevancia. Es algo que inicialmente no se le da mucha importancia, pero puede ser muy limitante, muy angustiante para el paciente, tanto o más que los síntomas motores. Y uno de ellos, efectivamente, el dolor. El dolor, el más habitual dolor que uno ve en estos pacientes son cuadros de lumbago, dorsolumbalgias, cervicalgias también, y estos otros dolores que son tipo parestesia, tipo hormigueo de las extremidades inferiores, donde probablemente tenga algo que ver lo que estás diciendo acerca de una, digamos, trastorno a nivel central, en las vías sensitivas del trastorno, y que generan molestia al paciente. O sea, alguien que vaya con dolor todo el día, todos los días, ciertamente que va a empeorar cualquier otro síntoma o cualquier otra patología y cualquier ánimo que intente estar mejor. Así que el dolor sí es un elemento relevante en los pacientes con enfermedad de Parkinson y hay que hacerles caso cuando digan que les duele, no minimizar este síntoma y manejarlo de la mejor forma posible. Aquí hay una pregunta, no sé si la leo, dice: hola, en caso de Parkinson avanzado nos encontramos con el problema de alimentación. ¿Qué nos recomienda y cómo enfrentar la disfagia severa? Claro, ahí viene lo que dije al final de la presentación. El apoyo fonoaudiológico es importantísimo en estos pacientes, no solamente por las alteraciones del habla relacionadas a la disartria o a la taquifemia que comentábamos, sino que además los trastornos de la deglución. Normalmente los trastornos de la deglución uno los ve en los Parkinson avanzados, sobre 15 años, sobre 20 años de evolución. Y desgraciadamente, en algunos casos sí hay que llegar a la gastrostomía, porque la desnutrición es un hecho real que ocurre en estos pacientes, muy real. La gastrostomía es algo que nos permite compensar muchas veces estos pacientes. Me ha tocado ver pacientes que no solamente por el Parkinson, sino que además por disquinesias muy limitantes que no le permitían tragar, masticar. Tuve que indicarle gastrostomía, logramos compensar la situación de las disquinesias porque fue por digamos, ciertas dosis de levodopa que provocaron problemas, muchos problemas, y el paciente logró compensarse desde el punto de vista clínico y logró volver a tragar, y bueno, después le retiramos la gastrostomía y recuperó más o menos lo que tenía antes. Así que la gastrostomía yo diría que es una opción a considerar, pensando que además no es algo definitivo, que es algo que podemos retirar en algún momento más adelante.
Y ahí yo quería hacer la pregunta porque justamente de Parkinson avanzado, ¿qué criterios hay, por así decirlo, de que ya estamos en el último año de vida de este paciente con Parkinson? Porque eso también nos va a definir también el tipo de medidas que vamos a hacer, sobre todo más invasivas. Mira, no hay criterios definidos. Yo diría que en base a la experiencia, del momento que el paciente ya no se levantó en la mañana, es un paciente que estamos en un periodo, digamos, si quieres ponerle tiempo, podría ser un año. Yo diría que ese es el momento donde el paciente ya ni siquiera fue capaz, porque hay una tarificación de los Parkinson que se llama una escala de Gini-Yar. La escala de Gini-Yar nos entrega un Parkinson, que es un paciente postrado, que es un Gini-Yar 5, pero existe el Gini-Yar 4, que es aquel paciente que no puede caminar, pero se levanta a la silla de ruedas y lo sacan de la silla de ruedas. Ya, cuando eso ya no puede ser, cuando estamos ya en un Gini-Yar 5, el paciente ni siquiera es capaz de salir de la cama o de la silla de ruedas, y de que ese es el momento en donde tenemos que definir que estamos ante un Parkinson en etapa final. Excelente, ese es un buen indicador que creo que nos puede ayudar también para definir manejo, toma de decisiones y empezar a preparar a la familia. Hay dos preguntas más de fármaco, tres preguntas más, nos quedan 7 minutos, no sé si las quieren leer. Yo la leo. Dice Verónica Muñoz, ¿tendría indicación el uso de pregabalina en estos pacientes y se contrapone con el uso de otros fármacos como pramipexol, levodopa, gravidopa y amantadina? La pregabalina es un excelente fármaco para los dolores. Es un excelente fármaco para los dolores. Cuando son dolores que son de tipo parestesia, que son de tipo, digamos, hormigueo, pudiera uno pensar en utilizarlo. Pero hay que considerar un efecto secundario de pregabalina que es inhabitual, pero que puede complicar toda la evolución de estos cuadros, que son movimientos anormales. Está descrito, y a mí me ha tocado ver un par de pacientes, usuarios de pregabalina, nada que ver con Parkinson, por otras razones, y que comenzaron a desarrollar Corea, comenzaron a desarrollar movimientos involuntarios anormales. Entonces, nos pudiera eventualmente complicar la evolución de estos pacientes el uso de pregabalina de buenas a primeras. Yo le haría una vuelta, dependería del síntoma, no tanto para el lumbago, pero sí eventualmente para estos hormigueos de extremidad inferior, sí, dosis bajas, y considerando que podemos tener síntomas similares a los síntomas indeseados de fármacos de Parkinson con pregabalina. Entonces, ojo con la pregabalina, es un excelente fármaco, pero en estos casos pudiera complicarnos más que beneficiarnos. Y después hay otro que dice, nos puede comentar cómo funciona ya la estimulación cerebral profunda. Tuve un paciente con implantado y también quería saber si esto influye, si está en cuidados paliativos en fin de vida, por ejemplo. Ya, bueno, en el texto que yo les envié para que lean, aparecen estos tratamientos nuevos. Sí, la estimulación cerebral profunda no es nueva, se hace en el mundo desde el principio de siglo. Pero acá en Chile es nueva, y la estimulación cerebral profunda, a diferencia de estos tratamientos quirúrgicos que yo les decía que eran cruentos, donde se mataban neuronas, se sacaban pedazos de cerebro, tiene la gracia de que tú no matas nada, sino que tú regulas la actividad de. Inhibes, mediante onda de sonido, tú inhibes ciertas de estos intrincados circuitos que se alteran en el Parkinson, se inhiben ciertas partes de estos ganglios de la base, lo que hace que se controle en forma bastante adecuada síntomas como temblor o síntomas como rigidez. No así los síntomas de pérdida de equilibrio, no así los síntomas de trastornos de los reflejos posturales, donde desgraciadamente no hay un control adecuado de eso. Ni hablar de las caídas por disautonomía, no hay control de eso, hay control fundamentalmente de síntomas como temblor. Y permite además bajar dosis de levodopa, y con eso eventualmente disminuir fluctuaciones motoras, disminuir disquinesia. Entonces, y ciertamente que mejora la calidad de vida de los pacientes, eso es indudable, la mejora evidentemente. El problema es que todo vale como 30 millones de pesos más o menos. Pero esa es la forma que funciona la estimulación cerebral profunda, con una batería que dura como 10 años, y digamos que aquel paciente que reúna los criterios de ingreso para hacerlo es algo que, y tenga los medios para hacerlo, es algo que se pudiera hacer. Desde el punto de vista público, en Chile,
se está comenzando a hacer a nivel público. En La Serena se comenzó a operar en un hospital, en el hospital de La Serena, o Coquimbo, no me acuerdo. Se está operando, pero no está pagado por el sistema público, sino que se hizo un convenio a nivel de gobierno regional. Nosotros estamos viendo si podemos hacer algo también acá o a través de Puerto Montt, vamos a ver. Y se está comenzando a hacer con ayudas gubernamentales del Estado, digamos, esto, no formalmente, sino que más bien con gestiones que son locales. Y la otra parte de la pregunta dice, ¿se está en cuidados paliativos y en fin de vida, por ejemplo? Tengo entendido que no. Es como el marcapaso, o sea, si hay que desactivarlo o algo así, yo patológicamente entiendo que no influye, no prolonga la vida, sino está estimulando nomás. Así es. Interesante sí. Para la Ricarte Soto a lo mejor incorporarlo, sobre sí. Todo si se ve, o sea, por lo menos lo que se lee, lo que tú cuentas es algo que mejora mucho la calidad de vida, que es lo que estamos buscando siempre, así que interesante y qué alegría que a lo mejor aquí en Valdivia podamos desarrollar eso también, porque los pacientes de verdad que lo agradecen. Ahora, como tú dices, esto es para síntomas motores, no síntomas de los síntomas autonómicos. A veces los pacientes en Parkinson son el tema de las caídas en un adulto mayor es bien fregado también. Exactamente. Y la otra opción, bueno, ahí está en el texto igual, este ultrasonido focalizado, guiado por resonancia, que es espectacular, espectacular. Y eso sí, de nuevo, es como matas neuronas, pero las matas muy focalizadamente, mediante ultrasonido, algo bien diferente a lo que se hacía antes de los años 50. Eso es algo súper interesante, que trajo la Universidad Católica, que la tiene la Universidad Católica, y que diría que es una cosa buena, una cosa muy buena, y que además no es invasivo, porque la estimulación cerebral profunda, igual tú instalas un electrodo en la parte más profunda del cerebro del paciente, o sea, igual te metes al cerebro. En cambio, este ultrasonido guiado por resonancia, focalizado, ¿cierto? No invades nada, sino que tú todo esto lo haces desde fuera. Entonces, eso es algo que yo diría que esperemos que ande bien. Está por verse cómo andan los pacientes en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, pero es algo súper interesante y que también bueno que se esté poniendo en práctica en Chile. Hay una pregunta que dice, ¿el dolor predominantemente muscular? Sí, el dolor es predominantemente muscular, tal cual. Son dolores musculares, no dolores articulares o de otro tipo, son dolores musculares. Por eso, de nuevo, la kinesiología, la masoterapia, muchas veces ayuda al manejo de dolor, también. Así que igual es importante, de nuevo, el kinesiólogo en estos casos. Y el Benguet. Y el Benguet, claro. El Benguet, sí. Bueno, estamos en la hora, Marcelo, no hay más preguntas. Yo quería personalmente agradecerte tu excelente presentación. Yo creo que todos sabemos mucho más de Parkinson luego de esta hora que tú nos has contado y sobre todo sabemos más de Parkinson que nos puede ser útil en nuestra práctica, en nuestra clínica día a día. Así que agradezco a todos los presentes, a la Universidad de Chile, a la Sociedad Médica que nos dieron esta oportunidad. Les recuerdo que la prueba está disponible por 24 horas para que contesten y tengan su opción de obtener la nota. Y este video se va a subir también como los otros a YouTube, pero en el transcurso del día, no es automático, hay que descargarlo y editarlo, así que esos son los avisos prácticos. Y nos vemos en agosto con el tema que nos queda de neurología, de esclerosis. Así que les agradezco a todos su presencia, que tengan un bonito martes, y nuevamente muchas gracias al doctor Leiva. Hasta luego. Ya pues, chao.